Usando un iPhone 5S en pleno 2024. Aquí en este dispositivo tenemos el mismo diseño del iPhone 5. Y pues el iPhone SE modelo 2016 también adoptó este mismo diseño. Y pues por muy viejito que se vea, este era uno de los mejores diseños que había hecho Apple. Y en la actualidad hay muchas personas que todavía les gusta. Entonces aquí tenemos una pantalla de 4 pulgadas. Como puedes ver es muy pequeña, pero al mismo tiempo es muy cómoda de utilizar porque literalmente con una sola mano vamos a poder llegar casi que a cualquier parte de la pantalla. Bueno, casi no, literalmente a cualquier parte de la pantalla. Vamos a poder llegar a esta zona de acá, vamos a poder llegar a esta zona de acá. Por esta parte de acá pues es mucho más fácil de usar. Por acá también. Así que pues eso era algo que a muchas personas les gustaba. En este dispositivo tenemos lo que es un Touch ID de primera generación, que es un poco más lento. Si toco rápido aquí en el sensor no me desbloquea, hay que dejar el dedo puesto por un momentico para que pueda entrar. Este dispositivo se quedó en iOS 12. Vamos a mirar qué actualización tenemos actualmente. Este dispositivo no lo he actualizado, como es de iOS 12.4. Ahora tenemos disponible iOS 12.5.7. Pero pues de igual forma esa sería la última actualización. Este dispositivo ya no recibe ningún tipo de actualizaciones de software. Si no tienes una cuenta antigua de iCloud, no vas a poder instalar todas estas aplicaciones que estás viendo aquí. En caso de que de pronto quieras instalarlas, acá abajo en la descripción te voy a dejar un video de cómo instalar aplicaciones antiguas en dispositivos viejitos como este. En caso de que de pronto quieras instalar lo que es Netflix, o si quieres instalar por ejemplo lo que es el Disney Plus, que a pesar de que el dispositivo sea muy viejo y todo, tenga una actualización muy vieja y todo eso, de igual forma funciona. Entonces vamos a esperar a que abra. Como puedes ver, ahí ya lo tenemos. Si queremos venir a instalar lo que es el Star Plus, también lo vamos a poder hacer. Es bastante lento, pero de igual forma con versiones antiguas de estas aplicaciones funciona. Entonces ahí como puedes ver, ya tenemos el Star Plus abierto. Lo que es por ejemplo el WhatsApp también funciona, pero no todas las funciones están disponibles para este iPhone. Por ejemplo, lo que es ver fotos o algunos mensajes para una sola vez no va a funcionar. Así que pues ese sería como uno de los problemas que tenemos aquí. Pero de igual forma, si venimos por ejemplo al App Store y buscamos aquí lo que es el WhatsApp, esta aplicación todavía sigue recibiendo actualizaciones aquí en el App Store. Pero pues como te digo, no todas las funciones están disponibles. La última actualización fue de hace un día. Entonces si venimos aquí en la compatibilidad, podemos ver que funciona en este iPhone, ya que requiere de iOS 12 o posterior para que pueda funcionar. Y pues este dispositivo tiene iOS 12.5, entonces funciona perfectamente bien. En los únicos iPhones que ya no les funciona el WhatsApp serían el iPhone 4S y en el iPhone 5. Si venimos por ejemplo aquí al Facebook, también funciona, a pesar de que esta aplicación ya no recibe más actualizaciones en el App Store. De igual forma vamos a poder ver las historias. Vamos a esperar a que cargue. ¿Ves? Entonces las historias funcionan bien, las publicaciones también funcionan, lo que es los Reels, vamos a poder ver videos aquí. Entonces podemos ver, los Reels funcionan bien también. Es lento y todo, pero pues de igual forma funciona. Si venimos por ejemplo acá a lo que es el Marketplace, también funciona. Como puedes ver, los videos largos también funcionan, los videos en vivo. Todas estas cositas siguen funcionando aquí en el iPhone 5S. Como puedes ver, pues bastante lento y todo, pero pues de igual forma funciona. Si venimos por ejemplo a lo que es el Instagram, es exactamente igual, ya no recibe más actualizaciones en el App Store. Y pues claramente ya hay algunas funciones que no están disponibles, pero pues de igual forma funciona. Por ejemplo, para ver lo que son las historias, vamos a esperar a que cargue. Como te digo, pues es bastante lento, se tarda bastante tiempo. Si venimos por acá a las historias, mira nada más todo el tiempo que se tarda en abrirlas. Listo, ya la tenemos aquí. Vamos a ir pasando aquí en las historias. Podemos ver que funciona. Si venimos por ejemplo aquí donde tengamos algún enlace, vamos a poder abrirlo. Y aquí ya nos lleva a la página. Es muy lento, pero pues de igual forma funciona, como digo. Si venimos por ejemplo a crear algún estado, alguna historia, vamos a poder hacerlo. Vamos a darle permiso a la cámara y al micrófono. Bien, entonces aquí vamos a tomar una foto. Y pues aquí ya nos queda. Vamos a poder agregarle todas estas cosas como la música, la ubicación, todos estos efectos que tenemos por acá. Entonces venimos, coloquemos por ejemplo alguna canción. Coloquemos esta. Entonces
le damos aquí en listo. Funciona, vamos a poder agregarle más cositas como encuestas y ese tipo de cosas. Bien, nos salimos. Si venimos a mirar por acá lo que son los reels, también funciona. Bien, si venimos por ejemplo a TikTok, esta aplicación si no tiene ningún tipo de limitación, todavía sigue recibiendo las últimas actualizaciones en el App Store, pues hasta el momento de yo grabar este video. Bastante lento y todo, pero pues de igual forma sirve. Solamente tenemos que tener bastante paciencia al momento de que lo estemos utilizando. Entonces aquí en TikTok podemos ver que sigue funcionando bien. Simplemente tenemos que esperar a que reaccione, porque fíjate nada más lo lento que es. Vamos a ir cerrando las demás aplicaciones, a ver si de pronto así mejora. Este dispositivo solo cuenta con 1 GB de memoria RAM y con el procesador A7. Entonces pues claramente ya es bastante lento y le cuesta bastante trabajo correr las aplicaciones. Así que pues simplemente es tener paciencia y ya. Entonces como puedes ver, de igual forma funciona. Entonces ahí podemos ver lo lento que es. Fíjate nada más todo lo que se demora en cargar los videos. Vamos por ejemplo a entrar en este perfil. Entonces ahí podemos ver que está funcionando. Bien, aquí podemos venir, seguir mirando más videos. Vamos a esperar a que reaccione y listo. Entonces seguimos deslizando. Es que es tan lento que es casi como imposible de usar, pero pues de igual forma es simplemente que tengan paciencia. Es simplemente tener paciencia, pero pues eso es lo que no tengo. Entonces pues ese es el problema, pero pues de igual forma le sirve. En fin, lo que es Netflix también le sirve, aunque bueno, no lo he probado, no he puesto como mi cuenta aquí para mirar si de pronto podemos ver series, películas y todo ese tipo de cosas, pero pues según parece que si funciona. Simplemente le damos aquí donde dice iniciar sesión. Aquí ya colocaríamos nuestro correo y nuestra contraseña y pues ya iniciamos sesión. Spotify también le funciona. Esta aplicación ya tampoco recibe más actualizaciones en el App Store. Lo que es Netflix tampoco recibe más actualizaciones, pero igual funciona. Lo que es Prime Video, lo que es eBay también le sirve. Mercado Libre también le sirve. Por aquí tengo pues también algunos jueguitos. Google Chrome le sirve, a pesar de que tampoco sigue recibiendo actualizaciones. Pues ya le mostré el Disney Plus. El Outlook también le sirve. Lo que es Discord, lo que es por ejemplo el Shopee también sigue actualizando en el App Store. Lo que es AliExpress también sigue actualizando en el App Store. Star Plus ya no actualiza. Lo que es Google Drive ya no actualiza más, pero de igual forma funciona. Lo que es Google Maps también le funciona, pero pues de igual forma ya no actualiza más en el App Store. Lo que es Google Fotos también, Reddit, lo que es Nequi para las personas de Colombia sigue funcionando normalmente. Gmail le funciona, el Skype le funciona, el WhatsApp, pues bueno, ya expliqué lo que pasaba con el WhatsApp, que viene con funciones recortadas. El Telegram le funciona, el Messenger de Facebook también funciona. Y pues así con muchas otras aplicaciones más, pero pues recuerden que para poder instalar la gran mayoría de estas deben de tener una cuenta antigua de iCloud. En caso de que no tengan una cuenta antigua de iCloud, pues les dejo acá abajo en la descripción el video para que puedan instalar aplicaciones. Esas aplicaciones ya quedan ahí como en la nube, entonces ahí es donde ya pueden descargarlas. Así que pues si las aplicaciones son como muy nuevas y no se van a poder instalar aunque tengas una cuenta antigua de iCloud. Aplicaciones como el Free Fire le funciona, aplicaciones como Call of Duty Mobile, vamos a mirarlo acá abajo, si de pronto sigue recibiendo actualizaciones o no. Como puedes ver aquí, compatibilidad funciona en este iPhone, requiere de iOS 9 o posterior, así que Call of Duty también le funciona. Lo que es el PUBG, vamos a mirarlo aquí también, parece que también le funciona. Entonces aquí donde dice compatibilidad, como puedes ver, dice que funciona en este iPhone y requiere de iOS 11 o posterior. Entonces ahora para responder la pregunta, ¿se puede utilizar todavía el iPhone 5S en 2024? La respuesta es que sí se puede utilizar, pero pues hay que tener en cuenta que es muy lento y que las aplicaciones no son todas compatibles, pero de igual forma la gran mayoría de aplicaciones que utilizamos sí van a funcionar. Varias aplicaciones van a venir recortadas, o sea, van a tener algunas funciones que no van a estar disponibles, pero pues de igual forma funciona. Que si recomiendo un iPhone 5S, claro que no lo recomiendo, como mínimo ya estoy recomendando lo que es el iPhone SE modelo 2020 porque es muy barato y pues sigue recibiendo las últimas actualizaciones, tiene una mejor batería que este, claramente.
a pesar de que la batería del iPhone SE modelo 2020 sea un poco floja para la gran mayoría de personas, de igual forma es mucho mejor que la batería de este. En cuanto a cámaras, bueno, en cuanto a todo lo demás, un iPhone SE modelo 2020 es mucho mejor. Pero pues de igual forma, en caso de que no tenga como otra opción, el iPhone 5S sigue funcionando, pero pues ya no es recomendable para nada. Ya solamente será cuestión de tiempo y ver cuándo dejará de funcionar lo que es el WhatsApp o las demás aplicaciones. Y pues nada, cualquier pregunta o cualquier duda que tengas, déjamela saber acá abajo en los comentarios. También déjame saber acá abajo en los comentarios si tienes o si tuviste un iPhone 5S. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.